Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Dacia Duster de tercera generación. Antes de comenzar con el montaje, nos aseguraremos que el vehículo es compatible con el enganche que le vamos a montar. También con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todas las piezas necesarias para su correcta instalación. En este caso vamos a montar una bola fija, pero el montaje es el mismo, en bola desmontable y desmontable vertical. Para la instalación del enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Comenzaremos quitando la tornillería de la parte inferior del paragolpes y en ambas esquinas 3 tornillos de 7. En ambos pasos de rueda nos encontraremos 3 tornillos, uno de la parte inferior que sujeta el paragolpes y 2 en la parte de la moldura que tenemos que retirar. Para desmontar el paso de rueda nos ayudaremos de un sacagrapas y con cuidado iremos tirando poco a poco. También podemos ayudarnos con la mano poniéndola en el interior. Lleva unas grapas a presión que son bastante complejas de quitar. Vemos una aquí, otra ahí y otra un poco más arriba. Si nos ayudamos con la mano, podemos liberarla con más facilidad. Las 3 grapas que hemos retirado. Una vez retirada la moldura, le vamos a poner un taco plástico en esta zona de aquí para evitar desmontarlo del todo y retiraremos este tornillo. De esta forma liberamos ya la esquina del paragolpes. En el lado derecho los mismos pasos. Realizados esos pasos, abriremos el portón y nos encontramos los tornillos que tendremos que desmontar. Tendremos que retirar también los pilotos para poder retirar del todo el paragolpes. Aflojaremos el tornillo que sujeta el gato. Dependiendo de la versión de vehículo que tengamos, al ser el 4x4, nos encontramos el gato en esta posición. Puede ser que en el vehículo que estéis montando vosotros no lo tengáis así. En esta ventanita de aquí de tapizado podremos acceder a la tuerca que sujeta el piloto. Retirada la tuerca que sujeta el piloto, podremos desmontarlo tirando un poquito de él. Desenchufamos. En el lado de la derecha retiraremos también la tapa del tapizado y podremos acceder a la tuerca que sujeta el piloto. En el lado de la derecha retiraremos el piloto. Nos puede pasar, así como en el otro lado ha salido bien, en este lado no ha salido bien, pero metemos la mano en el interior y tenemos esta grapa de aquí, que es la que hace como una especie de pestaña que engancha en esta zona de aquí. Entonces por eso no sale el piloto a la primera. Ya podemos retirar el paragolpes. Desconectamos el conector de los sensores. Retiraremos el refuerzo plástico mediante los 2 tornillos que vemos en cada lado. El refuerzo ya no se utiliza. En ambos lados del chasis tendremos que descubrir los puntos donde lleva estas pegatinas, que como podéis ver van marcadas con una X, las retiramos y dan acceso al punto de anclaje. En el lado de la derecha nos encontraremos también con las 2 pegatinas. Puede suceder, como es el caso de este punto, en el cual se ve con bastante dificultad. ¿Lo notáis? Que en esta parte de aquí se hunde el destornillador. Este vehículo, al ser el 4x4, solamente llevamos la anilla del escape en el lado derecho. Colocaremos el tornillo de 1240 con la arandela de ala ancha y arandela Grower en este punto de aquí. En este otro punto pondremos el tornillo de 1250 con la arandela Grower y colocaremos los 2 calces.
En el lado de la izquierda vemos que lleva esta muesca que colocaremos el tornillo de 1240 arandela ancha también y arandela grower en este punto, y el otro punto lo pondremos también con el de 1240, esta vez sin arandela de ala ancha. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Los tornillos que sujetan el cuerpo central del enganche a las piezas laterales son tornillos de 1240 con las tuercas moleteadas. Aproximados todos los tornillos y teniendo en cuenta que son tornillos de 12, le daremos el par de apriete de 87 Nm. Terminada la instalación del enganche, pasaremos al kit electrónico, y en este caso el kit Aragon Pro es elegido como kit recomendado. Este vehículo dispone del conector de la preinstalación en la parte trasera izquierda, y ahí es donde haremos todo el conexionado de luces. Ahora os muestro lo sencillo que es colocar nuestro kit Aragon Pro. El cableado lo vamos a sujetar con la base de enchufe en esta zona de aquí, pasaremos por el tubo y lo sujetaremos ya al cableado propio del vehículo y lo introduciremos por el orificio que vemos aquí. Esto puede variar dependiendo de la versión que tengáis, de disponer a no disponer de rueda en el interior. Voy a quitar esta parte del tapizado, también quitaré la entrada de puerta para así poder ahuecar más el tapizado y acceder a esta zona de aquí donde encontraremos el cableado que hemos metido anteriormente. Para retirar este plástico he quitado estas dos grapas a presión que llevaba aquí. El resto son grapas a presión que van sobre la chapa. Otra grapa más aquí en la parte interior. Para poder retirar el tapizado de esta zona tendremos que retirar también los dos tornillos que sujetan la parte plástica. Como podéis ver, tenemos el cableado en esta zona de aquí. Lo pasaremos al interior. Conectaremos la centralita. Dejaremos sujeta la centralita con la ayuda del adhesivo de doble cara en esta zona de aquí. Conectaremos las masas sobre el punto de masa que tenemos un poco más aquí arriba, un poco escondido, luego os lo muestro. Y dejaremos pasado el cableado hasta este conector de aquí. Aquí es donde vamos a hacer todas las conexiones de esta instalación. Conectaremos las 4 masas al tornillo de masa del vehículo. Con cuidado de que no se desconecte el cable de masa que ya llevaba puesto. El kit Aragon Pro va provisto del positivo de contacto y positivo directo en caso de que nos lo solicite el cliente. He dejado ya cortado el cableado y encintado y lo voy a pasar por esta parte de aquí arriba hacia aquí. Y así, de esta forma, hemos dejado recogido el cableado. En este conector es donde haremos todo el conexionado. Tenemos que tener en cuenta que el cable azul es el cable de posición, pero no tenemos otro, así que conectaremos tanto posición izquierda como derecha sobre el cable azul. Conectaremos el cable negro de nuestra instalación con la ayuda de las fichas de 3M. Las fichas 3M disponen de un gel en el interior que evita que el conexionado se oxide. Aquí veis que tengo conectado el cable negro de nuestra instalación y sobre el cable negro he conectado el cable marrón para que así las dos señales de posición se alimenten de ese cable. En estos cables rojos vemos que tenemos señal de positivo y el cable amarillo es un cable de positivo de contacto. Si lo necesitáis lo podemos conectar directamente ahí. Justo debajo tenemos un cable verde. En este cable verde conectaremos la señal de antiniebla, que es el cable azul de nuestra instalación. A continuación del cable azul nos encontramos un cable blanco. Este cable es el cable de intermitente derecho, que irá conectado con el cable verde
de nuestra instalación. El primer clic se hace a mano y terminamos apretando siempre con el alicate. Muy importante, fijaros cómo queda bien enrasado. Si no queda bien enrasado, puede pasar que no nos haga buen contacto. A continuación del cable blanco nos encontramos un cable marrón. Este cable marrón es el intermitente del lado izquierdo. Cable amarillo de nuestra instalación. Como veis, el conexionado se hace de forma escalonada. Así, cuando encintemos, quedará una instalación mucho más limpia. Como siempre os digo, comprobar todas las señales. Y es muy importante que tanto el antiniebla como las luces de posición tengamos el paragolpes conectado y los pilotos conectados. Si no, no nos sacarán señal. En este cable marrón encontraremos la señal de marcha atrás. Cable naranja de nuestra instalación. En este cable blanco encontraremos la señal de freno. Cable rojo de nuestra instalación. La diferencia de montar un kit Aragón Pro a montar un kit específico es que dispondríamos de este conector y haríamos un bypass. En este cable rojo vamos a hacer el conexionado del positivo. Para ello lo voy a cortar. Conectaré el portafusibles aéreo. Y conectaremos el cable naranja al portafusibles. Pondremos el fusible de 15 amperios. Una vez hemos terminado el conexionado, pasaremos a la comprobación. Muy importante, no uséis una punta de pruebas. Usar siempre un comprobador o una placa de luces. Esto debido a que si no, las funciones no van a salir correctamente. También es muy importante, como veis, tenemos ahí la señal de freno, pero si damos los intermitentes solamente con el contacto no van. O tenemos que accionar los 4 intermitentes, o si no, no nos saldrán señales. También muy importante tener los pilotos puestos para que nos funcionen correctamente las señales de posición. Dependiendo del tipo de enganche que tengamos colocado, realizaremos el recorte. En este caso, tanto la bola fija como la bola desmontable horizontal llevan el mismo tipo de recorte. Para la bola desmontable vertical, fijaros bien en las instrucciones y si no, tomar como referencia los puntos de anclaje de la parte inferior. El recorte lo voy a realizar con la ayuda de una sierra circular. Una vez realizado el recorte, yo lo afino con la ayuda de un estropajo de fibras. Realizado el recorte, pasaremos al montaje del paragolpes. Muy importante que no os olvidéis de conectarlo. Colocaremos la bola. Una vez aproximados los tornillos de la bola, le daremos el par de apriete de 51 Nm. Y con esto finalizamos el vídeo. Hasta la próxima.